Bien, y a esta hora nos acompaña en estudio Roxana Rodríguez, miembro del equipo gestor de PROES, con quien hablaremos sobre el veto presidencial de la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Roxana, placer enorme tenerla. Buenas noches, Daniel, siempre un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro para aclararnos algunos conceptos y también llevar sus ideas como PROES a la población salvadoreña. Muy bien, ¿en qué consistió este veto presidencial al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República? Bueno, en agosto recién nos enteramos que tras una iniciativa de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa se había aprobado una reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Esto, ellos explicaron que era para darle cumplimiento a una serie de observaciones que estaba haciendo el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que lo conocemos como el Grupo GAFIC, ¿verdad? Que es un grupo internacional y que habían ahí algunas observaciones respecto a la forma de control de las operaciones financieras en el país. El presidente Sánchez Serén vetó esa reforma argumentando que viola la Constitución, que cuestiona la independencia del fiscal y crea dualidad de funciones porque le quita, dijéramos, una función constitucional al fiscal y se la asigna a otro funcionario que formalmente no reconoce la Constitución. Entonces, él da sus argumentos y decide vetarlo. Entonces no procede. Otro funcionario dentro de la Fiscalía General de la República. Fuera, porque lo que están haciendo con la reforma es darle independencia operativa y funcional a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, es como sacándola, volviéndola un ente autónomo. Entonces ya no estaría bajo, dijéramos, la responsabilidad del fiscal, de la institucionalidad, sino que sería como un ente autónomo. Quizás para que la población se ubique un poco, a nosotros nos parece que esto es como crear vía reforma, ley orgánica de una entidad como la Fiscalía, una especie de CICIES en el país. No lo pudieron hacer porque ni siquiera fueron capaces de levantarle respaldo social a la iniciativa, ¿verdad? Sí. Entonces lo quieren hacer vía, dijéramos, reforma desde la Asamblea. El presidente Sánchez Serén ha prometido respetar las leyes, ¿verdad? Y cumplir la Constitución, y precisamente por eso veta este decreto, ¿verdad?, de reforma. Nos enteramos la semana pasada, fue como circuló en las noticias, ¿verdad?, que los partidos de derecha habían superado el veto presidencial. Sabemos que los vetos presidenciales se superan con 56 votos. El bloque de derecha tiene más que eso. Entonces aplican la aplanadora y superan el veto. Entonces, sin embargo, pasa a la sala de lo constitucional. Debería pasar a la sala de lo constitucional, que no hay. Y no hay, no por culpa del gobierno ni del presidente, no hay porque los diputados de derecha en la Asamblea no se ponen de acuerdo en quiénes van a ser los integrantes de la sala de lo constitucional. Entonces, se abren como dos posibilidades de explicación desde uno que observa, dijéramos, lo que acontece. Vimos, dijéramos, cómo trascendió la nota en el momento de superar el veto, que nos decían los titulares, nos decían ese día, diputados de derecha superan el veto, el gobierno del FMLN protege a los corruptos, no quiere que se investiguen, no quiere que funcionarios de su gobierno sean investigados. Entonces, esa forma de vendernos algo que no procede, nos parece que es una medida desesperada de la derecha. Incluso, Roxana, decían que habíamos sido expulsados y sancionados por este organismo. Del grupo ECMON, exactamente, que no es el GAFIC. Internacional, y que de esa forma nos iban a cortar, digamos, la información o el acceso a aquella información sobre blanqueo o lavado de activos. ¿Qué hay de esto? Mire, aquí quizás es importante aclararle a la población que el grupo ECMON es un grupo, dijéramos, privado. No estamos hablando del GAFIC, ¿verdad? Que dijimos que era un grupo de acción financiera del Caribe, que es una plataforma a nivel internacional, que ha asociado este grupo GAFIC al grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales. Entonces, estas son entidades intergubernamentales que tienen su sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tienen su sede en la OCDE en París.
El Grupo Edmond es un grupo privado que tiene su sede en Estados Unidos. Entonces, más vinculado, dijéramos, a los intereses privados, financieros de la nación del norte, ¿verdad? Entonces, no tiene competencias el Grupo Edmond para, ni competencia ni autoridad para emitir sanciones contra estados soberanos. Además, yo quisiera darle a los amigos que nos escuchan un dato importante, ¿verdad? Nosotros en el país somos parte de este Grupo Edmond desde, 2 de junio de 1999. O sea, decidimos como Estado ser parte de este grupo, una entidad privada. ¿Quién nos gobernaba en 1999? Para que la gente se haga una idea. Entonces teníamos, dijéramos, al frente del gobierno empresarios, ¿verdad? Entonces era importante vincularnos con grupos privados de empresarios. Sin embargo, esta entidad nunca se pronunció en contra de los actos de corrupción perpetrados por Arena, por sus funcionarios. Le digo, desde el 2 de junio de 1999. Entonces eso nos lleva a pensar que este grupo actúa con móviles políticos contra gobiernos de izquierda, que lo que hicieron fue poner en evidencia y desarmar una forma de administrar la cosa pública que, como bien decía el presidente Mauricio Funes, el expresidente Mauricio Funes, aquí la derecha tuvo la corrupción como forma de gobierno. Este famoso Grupo Edmond, que hoy nos expulsa, no se pronunció en su momento, ¿verdad? Y entonces da la impresión que ellos lo que quieren es tener control de las unidades financieras de investigación, como la que está ahorita en cuestionamiento, para ser ellos los que determinen a quién hay que investigar y a quién tratar con paños tibios, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eso nosotros queremos dejarlo claro por esas aclaraciones que hemos hecho. Estamos respaldando el veto que ha dado el señor presidente. Yo decía, se abren como dos posibilidades. O los diputados no se enteran de lo que establece la Constitución y entonces deciden vetar algo deciden superar un veto que no procede, porque no se puede superar un veto presidencial por inconstitucionalidad, o juegan a confundir la opinión pública y levantar como bandera de campaña electoral que este gobierno del FMLN, está apoyando la corrupción. En los dos escenarios quedan muy mal, ¿verdad? Los diputados de derecha. Entonces, es importante que la población esté atenta y nosotros hacemos el llamado a los diputados en la Asamblea Legislativa a que, dijéramos, se abstengan de estar legislando para contravenir el orden constitucional. Si la Constitución no les parece, entonces que hagan la reforma constitucional. Si ya no daba, entonces, mire, pongámonos de acuerdo como país y convoquemos a una asamblea constituyente y establezcamos una nueva constitución. Hagamos las cosas en orden. Muy bien, Roxana, muchísimas gracias por esa aclaración. Pausa y ya regresamos.